Continuamos en La Noche es Clave y, como les decía al principio de este programa, está aumentando el número de personas que están cayendo en la pobreza. Hasta el momento, en Melilla, un 37% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza. Y la labor de las ONGs en este punto es fundamental. Están, por ello, desarrollando una campaña para que a la hora de realizar la declaración de la renta se marque la X solidaria. Y ahora les voy a explicar por qué, o más bien se lo va a explicar nuestro invitado, que es Juan Carlos Rubio, secretario general del CERMI Melilla. Gracias por venir, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos, ¿por qué es importante que a la hora de hacer la declaración de la renta los melillenses, las personas que nos estén escuchando, marquen esa X en la casilla de destino social o fines sociales? Bueno, es importante por varias razones, pero hay una fundamental. El 0,7% de lo que contribuya la persona en concreto se va a destinar a fines sociales, y la importancia de eso es que en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando, con ese 0,7% de su declaración y la declaración de millones de personas, se pueden realizar muchos proyectos sociales que van destinados a personas con especiales dificultades, personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, mayores, niños, cooperación internacional. Es tan importante como que el colectivo de personas en riesgo de exclusión crece y tenemos que paliarlo de todas las formas posibles, y una forma de hacer algo solidario que no tiene ningún coste para la persona que lo realiza es marcar la casilla de fines sociales. Bueno, es más importante aún también teniendo en cuenta que a nivel estatal se están haciendo recortes en áreas que son fundamentales, como la sanidad, la educación, prestaciones sociales y claro, también en lo que se destina a las ONGs, ¿no? Sí, efectivamente. Pensemos que el año pasado casi 6 millones de personas se beneficiaron de esta recaudación que se realiza a través del 0,7 del IRPF. Los recortes son bastante severos, procediendo al ámbito de la discapacidad y concretamente el de la dependencia. ¿Sí? El recorte ha sido de unos 1.000 millones de euros. Muchísimo. Nos parece una cantidad terrible e injustificable, ¿no? Porque es ir contra una parte de la población que tiene especiales dificultades. Eso quiere decir que las ONGs que el año pasado desarrollaron unos 1.100 programas sociales, unas 425 organizaciones de carácter social realizaron esos programas. Sin esas aportaciones no podrían realizarlo. Claro. ¿Y en Melilla cómo se ha notado eso? ¿Se está Bueno, en Melilla el año pasado, en las organizaciones de nuestro ámbito, de los que presentamos el otro día la campaña, que fue la Red Europea de Lucha contra la Exclusión Social y la Pobreza y el CERMI Melilla, 26 organizaciones de nuestro ámbito han realizado, 26 proyectos se han realizado con cargo al 0,7%, que significa haber podido atender a varios miles de melillenses con especiales dificultades. ¿Y qué tipo de proyectos, para que los conozcan los melillenses? El abanico es amplio, promediando, la mayor parte son proyectos sociales. Promediando, el 78% son proyectos, el 78% de lo que se utiliza de los recursos son proyectos de ámbito social. No sé, pensemos cualquier cosa que pueda realizar Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Ahí incluimos todo el espectro: niños, personas en riesgo de exclusión, pobreza, personas con discapacidad. A la cooperación se destina un 19%. ¿Sí? Y un 2% a programas medioambientales. Ese es el abanico, va desde, no sé, la atención a mayores que puede realizar en la Asociación de Alzheimer con familiares y con personas con Alzheimer en sus propios domicilios, por ejemplo, a los proyectos que se puedan realizar con niños Cruz Roja o a combatir la pobreza por parte de otras organizaciones. O sea que la respuesta de la población en este sentido en Melilla ha sido positiva en años precedentes. Sí, pero estamos en un campo que podemos mejorar mucho y que no nos cuesta nada, quiero decir, solo cuesta la voluntad de hacerlo. En torno al 50% de las declaraciones de la renta, solo en ese 50%, en el año pasado, se marcó la casilla de fines sociales. Con eso ya he dicho, a nivel nacional 1.100 programas.
unos 6 millones de personas atendidas. Pensemos que si aumentamos el porcentaje de personas que conscientes de lo que significa, marcamos esa X en esa casilla, solo con ese gesto tan simple podemos aumentar enormemente la cuantía de los programas. Si fuera el 100%, podríamos realizar otros 1.100 programas en toda España. Podríamos atender a un sector de la población mucho más amplio y, por lo tanto, en tiempos tan duros y de crisis como los que padecemos, es muy importante que todos seamos conscientes de que un gesto sencillo puede hacer un gran bien. Es fundamental. Si te parece, Juan Carlos, vamos a ver ese spot publicitario sobre esa X solidaria, porque lo van a ver los melillenses en sus pantallas a lo largo de estos días, ya que Cablemel Televisión se ha unido a esta campaña y bueno, pues lo va a estar emitiendo esporádicamente. Si te parece, Juan Carlos, vamos a verlo y lo comentamos. Ahora es el momento de elegir si quieres que parte de tus impuestos vaya a ayudar a millones de personas o no. Marca la casilla de fines sociales en tu declaración de la renta, porque el mundo necesita de gente como tú para ser un lugar mejor. Bueno, pues ahí veíamos ese spot con esa frase, tu gesto lo puede cambiar todo, o lo cambia todo. Frase lapidaria, pero que es así. Es que para muchas personas puede cambiarlo muchísimo o todo, puesto que pueden ser beneficiarios de proyectos sociales que de otra forma no se pueden llevar a cabo. Y yo quiero señalar algo muy importante. Todo el dinero que se recauda a través del 07 va destinado a proyectos de las organizaciones de acción social, programas, proyectos, no a mantener la estructura de la organización. Es decir, todo revierte directamente en beneficio de las personas. Sí, claro. Sí. Gente que lo necesita. Hablando de gente necesitada, hablabas de los discapacitados, un sector vulnerable precisamente en estos tiempos de crisis. ¿En qué concretamente está afectando la crisis a los discapacitados en Melilla? ¿Cómo se está notando? Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar que hay menos recursos para las ONGs que se ocupan de dar prestaciones a personas con discapacidad de distinto orden y, por lo tanto, al haber menos recursos, menos formas de financiarse, porque la financiación privada ha desaparecido prácticamente. Pensemos que las cajas de ahorro, que era también una fuente de financiación del tercer sector, han desaparecido prácticamente. La financiación pública se ha reducido enormemente. Esa es la primera parte. Menos recursos para las ONGs que dan prestaciones a personas con discapacidad. En segundo lugar, recortes en la ley de dependencia muy severos. He nombrado antes esos 1.000 millones de euros. Me parece algo terrible, ¿no? Y por lo tanto, en esos dos ámbitos vemos enormemente reducida la capacidad de respuesta y la capacidad de apoyar la igualdad de oportunidades. Pero nos podemos ir a más ámbitos, nos podemos ir a la educación. En la educación también ha habido recortes. Y ha habido recortes específicamente también en lo que atañe a las personas con discapacidad, puesto que se han recortado, sobre todo, recursos humanos, que son los fundamentales en la educación, que atienden específicamente también a personas con discapacidad, a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, ahí también podemos ver una restricción. Y en la sanidad, en la que también hemos visto problemas y recortes, y que venimos padeciendo, no olvidemos que la mayor parte de las personas con discapacidad son enfermos crónicos. Y los enfermos crónicos, cuando la sanidad se resiente, ellos son usuarios permanentes, no puntuales, permanentes, de los servicios de la sanidad pública y, por lo tanto, son los primeros que empiezan a notar los problemas. Hemos visto el tema de los copagos que se han debatido mucho, no ya solo en el tema de impugnados o que van al Constitucional en Cataluña, en Madrid, no. Por ejemplo, el transporte en ambulancia, todo ese tipo de cosas que pueden ser muy graves, porque podemos hablar de gente que está con mínimos recursos, que necesita determinadas formas de movilidad para poder acudir a la diálisis, a la rehabilitación, etcétera, y que están pendiendo ese tipo de copago todavía sobre sus cabezas. ¿Cuáles son los casos o el caso más sangrante que conoces y que está pasando aquí en Melilla por estas situaciones? Es difícil de decir.
pero bueno, la sensibilidad que tenemos sobre el tema de los niños y las niñas con discapacidad nos parece muy grave. Es decir, cuando se recorta en la atención directa en la educación, pues nos preocupa enormemente, ¿no? Es el colectivo más vulnerable, sin duda, son niños y niñas con discapacidad, y es la que se ha recortado enormemente. Y luego tenemos el de los más mayores, el de las personas muy mayores que son discapacitadas y que no tienen recursos prácticamente, muchos de ellos, y que en el tema de la ley de dependencia también se ha recortado enormemente, a los cuidadores familiares, se ha rebajado completamente la calidad de lo que era reconocer los cuidados personales, eliminando la cotización a la seguridad social de los cuidadores familiares. Ahí también hay otra cosa que nos parece muy grave, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos, gracias por estar aquí esta noche, por contarnos la situación por la que están atravesando estas personas, una situación tan dramática, tan grave, como dices, y gracias también por explicarnos en qué consiste esa campaña que estáis llevando a cabo desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y desde el CERMI, diferentes colectivos que pretenden animar a los melillenses a que marquen esa X solidaria en sus declaraciones de la renta, porque realmente merece la pena, no para ayudarles a estas ONG, sino para ayudar a las personas necesitadas. Por cierto, una pregunta. ¿Tocó ese cupón de la ONCE en el que aparecía la X solidaria? ¿Tocó en Melilla o no tocó? No tocó en Melilla, pero lo importante es que se viera en toda España. Claro. Y tenemos otro que vamos a hacer como refuerzo el día 17 de junio para seguir pues con esas, digamos, 5 millones de pequeñas vallas publicitarias, darle más visibilidad y que ayude a que se incremente el porcentaje de españoles que marcan esa X solidaria. Cada punto porcentual de aumento significa miles de personas más que pueden ser ayudadas. De ahí es nada. Bueno, pues ya saben, un pequeño gesto puede cambiar muchas vidas. Gracias, Juan Carlos, por estar conmigo esta noche y bueno, ya nos contarás qué tal ha ido esa campaña una vez que se cierre ya las declaraciones de la renta y se hagan las cuentas y se echen los números, y ojalá los melillenses pues hayan colaborado en esta iniciativa que habéis emprendido. Confío en que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y si les